Casi 3 décadas después de su muerte, Diana, princesa de Gales, continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva vinculada al Palacio de Kensington. Desde aquel trágico accidente automovilístico en el que perdió la vida, su nombre ha permanecido ligado a uno de los relatos más persistentes y comentados de la historia contemporánea de la realeza. En el interior del palacio, entre pasillos silenciosos y jardines meticulosamente cuidados, han surgido relatos recurrentes de recuerdos que parecen no desvanecerse, de presencias que algunos describen como inexplicables y de sensaciones que continúan alimentando una historia que sigue despertando curiosidad. Empleados, visitantes ocasionales y observadores de la familia real han compartido, a lo largo del tiempo, susurros y testimonios no verificados que sugieren que el legado emocional de Diana no solo permanece en la memoria histórica, sino también en la atmósfera misma del palacio que un día fue su hogar. Estas narraciones, transmitidas de forma discreta pero constante, han contribuido a construir una pregunta que sigue sin una respuesta definitiva. ¿Se trata únicamente de ecos de una vida profundamente influyente que marcó a toda una generación? ¿O existe algo más intangible que mantiene viva su huella en el lugar? Con el paso de los años, especialmente en zonas emblemáticas como los jardines de Kensington, el silencio nocturno parece intensificar estas historias. Allí, entre senderos cuidadosamente trazados y flores dispuestas con precisión, algunos aseguran haber percibido presencias fugaces o siluetas que se desvanecen entre la penumbra, alimentando una narrativa que oscila entre la memoria emocional y la sugestión colectiva. Aunque estas afirmaciones nunca han sido confirmadas y han sido reiteradamente descartadas por fuentes oficiales como interpretaciones erróneas de la luz, la distancia o la imaginación, el interés público no ha dejado de crecer. Y como suele ocurrir con los misterios que capturan la atención global, cada nueva imagen o relato que circula reaviva el debate, manteniendo viva una historia en la que la frontera entre lo real y lo percibido se vuelve cada vez más difícil de definir. Cuando las multitudes se dispersaron y los grandes titulares de la prensa finalmente guardaron silencio, una serie de señales inquietantes comenzaron a perdurar en los oscuros pasillos del Palacio de Kensington. Estos relatos han generado interpretaciones muy diferentes entre investigadores y observadores de la familia real. Han dividido a los expertos y al público entre la fría lógica y algo mucho más profundo y misterioso. ¿Qué es lo que realmente provoca estos extraños e inexplicables sucesos? ¿Por qué, a pesar del implacable paso del tiempo, tantas personas afirman sentir de manera casi palpable la presencia inconfundible de Diana de Gales, mucho después de que su tiempo terrenal llegara a su fin? Acompáñenos a desentrañar los secretos mejor guardados. Diana, princesa de Gales, trascendió desde muy pronto el papel tradicional asociado a un título nobiliario. Con el tiempo se convirtió en una figura de alcance internacional, capaz de desenvolverse con naturalidad en ámbitos muy distintos, desde los palacios más herméticos hasta los vibrantes teatros, cruzando desde los salones de la caridad y estadios de conciertos, hasta las cumbres políticas de alto riesgo y los deslumbrantes estrenos cinematográficos. En sus apariciones públicas, transmitía cercanía y naturalidad, cualidades que muchas personas destacaban en sus encuentros con ella. Esa popularidad la llevó a coincidir con numerosas personalidades del mundo del cine, la música, la política y la acción humanitaria, desde estrellas de cine y leyendas de la música, hasta líderes políticos y defensores de los derechos humanos. Para entender la magnitud de su impacto, debemos retroceder a 1985. Lejos de la rígida formalidad del Palacio de Buckingham, en una exclusiva gala de Estado en los Estados Unidos. Allí tuvo lugar una de las escenas más recordadas de la trayectoria pública de Diana.
Vestida con el conocido traje de terciopelo azul diseñado por Victor Edelstein, Diana irrumpió en la pista de baile del brazo de la superestrella John Travolta. Aquel momento recibió una enorme atención mediática y fue ampliamente difundido por la prensa internacional. La escena fue ampliamente fotografiada y difundida por medios de comunicación de distintos países con una alegría y soltura inusitadas, esculpiendo en la memoria colectiva una imagen icónica que sobreviviría al paso de las décadas, un poderoso símbolo de cómo poseía el extraordinario don de transformar el protocolo real más estricto. Su relación con diversas figuras del mundo de la música fue más allá de los actos protocolarios. En 1993, las cámaras captaron un encuentro trascendental detrás de los escenarios con el legendario David Bowie durante el concierto del Día Mundial del SIDA. Lejos de ser una charla trivial entre celebridades, aquel encuentro reflejaba el interés constante de Diana por apoyar esa causa que muchos, atrapados por el pánico de la época, temían siquiera mencionar. Además de participar en estos actos, conversaba con pacientes, voluntarios y organizadores para conocer mejor la situación. Por esa misma época, el mundo fue testigo de sus íntimas conversaciones con la mítica Elizabeth Taylor, tras un espectáculo en Broadway. Ambas eran figuras ampliamente conocidas por su trabajo público y sus iniciativas solidarias. Y, por supuesto, no podemos ignorar su lazo visible y profundamente emocional con Sir Elton John. Durante la turbulenta década de los 90, su amistad con Elton John fue ampliamente conocida y estuvo ligada a distintas campañas benéficas. Años más tarde, Elton John habló públicamente sobre la relación de amistad que mantuvo con Diana y sobre su compromiso con distintas causas benéficas. Pero su actividad pública también alcanzó ámbitos como la política, la diplomacia y la acción humanitaria. Diana fue fotografiada compartiendo carcajadas cómplices con la primera dama Nancy Reagan, demostrando un dominio absoluto en las altas esferas del poder político. Sin embargo, en un contraste dramático que dejaba a la prensa boquiabierta, se mostraba igual de cómoda sentada en el suelo, en sereno silencio, junto a la Madre Teresa de Calcuta. Allí nació una relación basada en intereses comunes relacionados con la labor humanitaria y en la compasión compartida por los más pobres y olvidados de la tierra. Estos encuentros reforzaron la imagen pública de una princesa comprometida con las causas sociales. Incluso en suntuosos conciertos benéficos, entrelazó su visión con la del tenor Luciano Pavarotti, impulsando misiones que fusionaban la alta cultura con el auxilio vital. Su agenda la llevó igualmente a coincidir con representantes del mundo empresarial y de la industria cinematográfica. Cruzó su camino con el audaz empresario Richard Branson, simbolizando una alianza con la innovación y las ideas atrevidas. Mantuvo reuniones que acapararon portadas con el aclamado director Steven Spielberg y el elenco de Jurassic Park, dejando clara su fascinación por la narrativa audiovisual y la cultura moderna. Durante un deslumbrante estreno cinematográfico en Londres, coincidió con Tom Cruise y Nicole Kidman. Este encuentro, ampliamente fotografiado por la prensa de aquel entonces, un hito. La fotografía reunió a representantes de la familia real con algunas de las figuras más conocidas del cine de aquella época milenaria y el estrellato cinematográfico global. También coincidió con Tom Hanks durante un estreno cinematográfico celebrado en Londres. A pesar del desfile constante de ídolos a su alrededor, lo que realmente dejaba una marca imborrable en la historia nunca fue la fama de quienes la rodeaban. Quienes trabajaron con ella suelen coincidir en que su forma de relacionarse con los demás era uno de los rasgos que más llamaban la atención. Quienes coincidieron con ella destacaban con frecuencia su disposición para escuchar y conversar con naturalidad. A lo largo de su fascinante vida, la princesa Diana logró establecer vínculos con personas procedentes de ámbitos muy diversos. Su actividad pública reunió con frecuencia
iniciativas culturales y proyectos de carácter humanitario. Ya fuera de pie junto a los líderes más temidos del mundo, leyendas vocales o titanes del celuloide, ella siempre permaneció fiel a sí misma, compasiva, curiosa y sin el menor atisbo de miedo a la hora de cruzar fronteras invisibles. Al hacerlo, dejó atrás mucho más que simples fotografías históricas y titulares de prensa. Su trayectoria contribuyó a reforzar la idea de que la influencia pública también puede ejercerse mediante la empatía y el compromiso social. Pero esto nos empuja hacia el interrogante más candente y polémico de todos. ¿Qué era exactamente lo que las más grandes celebridades y la élite mundial no podían manejar cuando estaban frente a la princesa Diana? Podría deberse al peso abrumador de su fama, a su deslumbrante apariencia, a su porte regio incomparable, o se trataba de algo mucho más enigmático. Acompáñenos mientras profundizamos en los oscuros y fascinantes detalles de la inigualable y dual naturaleza de la princesa de Gales. Corría julio de 2004. En el corazón de Londres, una modesta casa de subastas se preparaba para una jornada más, aparentemente rutinaria. Entre los lotes incluidos en el catálogo, figuraba una colección de cartas privadas que más tarde despertaría un notable interés entre coleccionistas y medios. No hubo comunicado real. No hubo titulares anunciando un descubrimiento histórico. Solo una breve entrada, casi invisible, que pocos coleccionistas con ojo experto lograron detectar a tiempo. Esa entrada describía algo mucho más valioso que cualquier joya: una colección privada de cartas manuscritas por la princesa Diana. No se trataba de comunicados oficiales redactados por asesores de palacio, ni de discursos pulidos y aprobados para el consumo público. Eran las palabras de Diana, sin filtros, sin protocolo, escritas con una honestidad que solo se permite cuando nadie más está mirando. Las cartas habían pertenecido durante décadas a Violet Collison, una mujer cuyo papel en la vida de Diana iba mucho más allá del de una simple empleada doméstica. Violet Collison conoció a Diana durante sus primeros años y conservó parte de su correspondencia privada durante décadas. Tras el fallecimiento de Violet, su familia encontró varias cartas conservadas cuidadosamente entre sus pertenencias. Entre esos documentos apareció una carta fechada el 8 de julio de 1981, escrita apenas semanas antes de la boda real con el príncipe Carlos. El mundo entero recuerda aquella ceremonia de cuento. El vestido de seda con una cola de casi 8 metros, las multitudes desbordando las calles de Londres, los miles de millones de espectadores pegados a sus televisores. Pero la Diana que emergía de esas líneas no era la novia perfecta e impasible que las cámaras inmortalizaron. En sus propias palabras, parafraseadas aquí para respetar la naturaleza privada del original, relataba pruebas de vestuario interminables, listas de invitados que no reconocía y un protocolo real que la desbordaba por completo. Y sin embargo, incluso en medio del caos, conservaba su característico sentido del humor, bromeando sobre cómo todos a su alrededor corrían como gallinas, sin cabeza, mientras ella, la futura princesa, intentaba mantener la calma. Fue precisamente esa capacidad de reírse de sí misma en medio de la tormenta lo que, años más tarde, terminaría de conquistar al público. Con el paso de los años, el contenido de su correspondencia fue transformándose. Los relatos ligeros y traviesos de una joven princesa dieron paso a reflexiones más profundas. Soledad, determinación y una devoción incondicional hacia sus dos hijos, William y Harry. Una de esas cartas, fechada el 21 de junio de 1989 y escrita en papel con membrete de Kensington Palace, estaba dirigida al sargento George Plum, del grupo de escolta especial. En ella, Diana le agradecía haber organizado una exhibición de motocicletas para el 7º cumpleaños de William,
describiendo con calidez la alegría que aquel espectáculo había provocado en los niños y en sus madres. Al pie de la firma elegante de la princesa aparecían, según se cuenta, los garabatos infantiles de William y Harry. Un instante de felicidad pura, muy alejado de la rigidez del protocolo palaciego. Pero fue otra carta, dirigida a Violet, la que más impactó al personal de la subasta. En ella, Diana relataba, con evidente orgullo, cómo William había salido en defensa de un compañero de clase que estaba siendo víctima de acoso. Para ella, aquel gesto valía más que cualquier título nobiliario. Su hijo podía ser príncipe por nacimiento, pero era su compasión lo que lo hacía verdaderamente noble. Quienes tuvieron el privilegio de leer aquellas líneas describieron una sensación casi física, como si la propia Diana estuviera presente en la sala, con su energía y su emoción intactas sobre el papel. Según los expertos que analizaron los documentos, Diana solía escribir sus mensajes más íntimos entrada la noche, mucho después de que terminaran sus obligaciones oficiales. Cuando los pasillos del palacio quedaban en silencio, se refugiaba en sí misma, eligiendo papel personal en lugar del escudo real. Era, según se interpreta, su manera de separar a la mujer de la institución, la madre de la princesa. Cuando finalmente las cartas salieron a subasta, el resultado sorprendió incluso a los organizadores más experimentados. Coleccionistas privados y representantes de museos se enfrentaron en una puja feroz que disparó los precios muy por encima de lo previsto. Una sola nota, en la que Diana describía el primer día de colegio de William, llegó a superar las 20,000 libras esterlinas. Pero, como coincidieron varios analistas, el verdadero valor de aquellas cartas no residía en el papel ni en la firma. Residía en la voz que transmitían, una voz despojada de títulos y expectativas. La voz de una mujer marcada por la empatía, el humor y una fortaleza silenciosa. A través de estos documentos, el público pudo asomarse a una faceta de Diana que ninguna entrevista televisada logró capturar jamás, la de una madre decidida a que sus hijos conocieran el mundo más allá de los muros de palacio. Quería que subieran al autobús, que comieran en restaurantes de comida rápida, que entendieran cómo vivía la gente común. Era, en cierto modo, su rebelión silenciosa contra generaciones de infancias reales marcadas por la formalidad. Estas cartas, escritas en la intimidad de la noche y el afecto, revelan algo que pocas veces se permitió mostrar en público. Una Diana que no era solo un ícono global, sino una madre, una amiga, una mujer cuya humanidad se negó, hasta el final, a quedar encerrada entre los muros del palacio. Diana, princesa de Gales, fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más populares, icónicas y reconocibles de la monarquía británica contemporánea. Nacida como Diana Frances Spencer el 1 de julio de 1961, pertenecía a una familia aristocrática con profundas conexiones históricas con la Casa Real. Sin embargo, más allá de su origen privilegiado, lo que realmente definió su imagen pública fue su humanidad, su sensibilidad y una autenticidad poco habitual en los círculos más estrictos de la realeza. Estas cualidades, visibles desde muy temprano, serían las que más tarde la convertirían en un fenómeno global de popularidad y empatía. Su vida dio un giro irreversible a partir de 1981. Con apenas 19 años, Diana se comprometió con el entonces príncipe Carlos, hoy Carlos III. Aquel anuncio desató una ola de entusiasmo nacional e internacional. El Reino Unido se volcó en celebraciones espontáneas, en el Parlamento, en las calles, frente al Palacio de Buckingham y en los lugares donde el príncipe de Gales era una figura habitual. En ese momento, Diana trabajaba como asistente en una guardería infantil, un detalle que reforzaba su imagen de cercanía natural con los niños y su vocación por el cuidado y la educación. La boda real
celebrada en julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, fue transmitida a millones de espectadores en todo el mundo. Fue un acontecimiento mediático sin precedentes que consolidó la imagen de cuento de hadas de la pareja. Desde ese instante, Diana se convirtió oficialmente en princesa de Gales, asumiendo un rol institucional cargado de expectativas, responsabilidades públicas y una exposición mediática constante. Su presencia en actos oficiales, su participación en causas benéficas y su capacidad para conectar emocionalmente con la gente la convirtieron rápidamente en una de las figuras más queridas del mundo. A pesar de su timidez inicial, Diana desarrolló una habilidad extraordinaria para relacionarse con personas de todos los ámbitos sociales. Su estilo cercano, su sonrisa espontánea y su empatía marcaron una ruptura notable con la imagen más rígida y distante que tradicionalmente se asociaba a la monarquía británica. Con el tiempo, se consolidó como una figura que no solo representaba a la corona, sino que también parecía comprender profundamente las preocupaciones de la sociedad. Sin embargo, detrás de la imagen pública cuidadosamente construida, su matrimonio con Carlos estuvo lejos de ser estable. Aunque en público proyectaban la imagen de una pareja ideal, la realidad privada estaba marcada por diferencias irreconciliables, tensiones crecientes y crisis personales. De esta unión nacieron sus dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico. Diana siempre mostró un profundo amor y dedicación hacia sus hijos, priorizando su bienestar incluso en medio de la presión institucional. Con el paso del tiempo, la relación matrimonial se deterioró de manera irreversible. Las diferencias personales, sumadas a las infidelidades por ambas partes, hicieron imposible la convivencia. La separación se formalizó en 1992 y el divorcio se completó en 1996, poniendo fin a una de las uniones más mediáticas del siglo XX. Durante esos años, el interés de la prensa aumentó de forma exponencial, convirtiendo cada gesto, cada aparición y cada decisión en noticia internacional. A pesar de las dificultades personales, Diana desarrolló un papel público de enorme impacto humanitario. Su trabajo en la concienciación sobre el VIH/SIDA cambió la percepción social de la enfermedad en un momento en el que existía un fuerte estigma. Su gesto de estrechar la mano de un paciente seropositivo se convirtió en un símbolo mundial contra el miedo y la desinformación. Asimismo, participó activamente en campañas contra las minas antipersona, viajando a zonas afectadas por conflictos armados y colaborando con organizaciones internacionales para visibilizar los daños humanitarios que estas armas causaban. En paralelo, Diana también abrió el debate sobre la salud mental y el cáncer, compartiendo experiencias personales que ayudaron a humanizar temas tradicionalmente silenciados. Su capacidad para hablar abiertamente de emociones, vulnerabilidad y sufrimiento la convirtió en una figura clave en la transformación del discurso público sobre la salud emocional en la realeza y en la sociedad en general. Incluso después de su divorcio, siguió siendo una de las mujeres más seguidas del mundo. Su estilo elegante y su presencia mediática la consolidaron como un ícono de la moda de las décadas de 1980 y 1990, influyendo en tendencias internacionales y en la industria del diseño. Sin embargo, esa constante atención mediática también alimentó una presión permanente sobre su vida privada. La tragedia llegó el 31 de agosto de 1997, cuando Diana murió en un accidente de tráfico en París. El impacto fue inmediato y global. Líderes políticos, medios de comunicación y millones de ciudadanos expresaron su conmoción ante la noticia. El accidente, que también cobró la vida de su acompañante y del conductor, provocó una ola de dolor colectivo sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica. Posteriormente,
Las investigaciones concluyeron que el siniestro estuvo relacionado con una conducción imprudente, calificándose oficialmente como un caso de muerte ilícita. Su fallecimiento no solo marcó el final de una vida, sino también el inicio de un profundo debate mundial sobre el papel de los medios, la privacidad de las figuras públicas y la presión constante de la fama. Y aún hoy, décadas después, persiste una pregunta que sigue generando reflexión. Detrás del brillo, los compromisos y la imagen pública, ¿fue realmente feliz la mujer que el mundo conoció como la princesa del pueblo? Para aquellos que caminaron por los pasillos del poder y trabajaron codo a codo con Dickie Arbiter, el veterano y respetado secretario de prensa del Palacio de Buckingham, sus memorias no son un simple relato. Son una ventana cruda, excepcionalmente honesta y sin filtros a la vida oculta tras las pesadas cortinas de terciopelo de la realeza. Durante su intenso mandato de media década al servicio de Diana, la princesa de Gales, Arbiter no vio a un ícono unidimensional. Fue testigo de una mujer fascinante que, en un abrir y cerrar de ojos, podía ser la persona más cálida, juguetona y cautivadora de la sala, para repentinamente transformarse en una figura distante, fría e inaccesible. Para el exsecretario, Diana nunca fue un enigma fácil de descifrar. De hecho, su magnetismo radicaba precisamente en esa asombrosa y abrumadora complejidad. El reloj retrocede hasta julio de 1981. Faltaban apenas 3 días para la autodenominada boda del siglo, con el príncipe Carlos, cuando Arbiter cruzó palabras con Diana por primera vez. Frente a él había una joven inexperta, a punto de ser arrojada a una implacable maquinaria institucional, plagada de reglas centenarias, expectativas asfixiantes y una atención mediática voraz. Con el implacable paso del tiempo y el trabajo diario, Arbiter comenzó a pelar las innumerables capas de su psique. Estos años de observación privilegiada quedaron inmortalizados más tarde en sus reveladoras memorias, On Duty with the Queen, de servicio con la reina, un libro que ofrece a los lectores un análisis profundo e inquietante sobre lo que realmente significaba orbitar en el universo íntimo de la mujer más observada, escrutada y fotografiada del planeta Tierra. En la visión detallada de Arbiter, la compañía de la princesa podía ser un auténtico deleite. Cuando los engranajes de su vida giraban a su favor y los eventos fluían según sus meticulosos deseos, Diana era un torbellino de vitalidad. Era inmensamente atractiva, genuinamente divertida, y poseía la rara habilidad de reír con soltura. Tenía el don casi mágico de conectar con los demás a una velocidad vertiginosa, haciendo que cualquier persona en su órbita se sintiera vista, valorada y especial. Sin embargo, había una cara en las sombras. Cuando los planes se torcían o alguien osaba desafiar sus directrices, emergía una faceta radicalmente opuesta. Si algo chocaba con sus deseos o con la forma exacta en que quería que se ejecutaran las cosas, la princesa se replegaba sobre sí misma de forma abrupta. La comunicación se cortaba de tajo. La calidez se evaporaba en el aire. Los miembros de su círculo de confianza se encontraban de pronto frente a un muro impenetrable, relegados a esperar en la penumbra hasta que ella tomara la decisión unilateral de volver a abrirles la puerta. Estos escalofriantes periodos de silencio absoluto, que el propio Arbiter bautizó como congelamientos o freezes, no eran incidentes de unas pocas horas. Podían extenderse durante días agonizantes o incluso semanas enteras. Conocida por su intensa empatía, Diana también podía ser profundamente sensible a la crítica y a los conflictos dentro de su entorno más cercano. Lo verdaderamente aterrador de esta dinámica es que nadie tenía inmunidad. Desde el personal de limpieza y asesores de confianza, hasta las figuras más veteranas de la Casa Real, todos sintieron el gélido azote de su indiferencia en algún momento. Con los años y los golpes de realidad,
Arbiter aprendió una lección vital para su supervivencia en palacio: nunca tomarlo como un ataque personal. Llegó a comprender que estos abruptos castigos de silencio no eran un intento cruel y deliberado de infligir dolor, sino más bien un mecanismo de defensa visceral, una parte intrínseca de su frágil y convulsa estructura emocional. El personal que transitaba por el palacio en aquella turbulenta época notó un contraste que rompía el corazón: el abismo entre la resplandeciente imagen pública de la princesa y las batallas titánicas que libraba en la intimidad. Bajo el feroz destello de los flashes, Diana parecía irradiar luz propia. Poseía la capacidad sobrehumana de entrar en una habitación y, en cuestión de segundos, elevar el espíritu de todos los presentes. Su sonrisa traspasaba el lente por su aparente autenticidad. Su presencia era, sencillamente, eléctrica. Pero cuando las puertas del palacio se cerraban, el aplastante peso de la presión amenazaba con hundirla. Su vida dentro de la institución real estuvo marcada por una tensión constante entre la obligación pública y una profunda vulnerabilidad personal. Diana era una perfeccionista empedernida que se tomaba su trabajo y su rol público con una seriedad férrea. Poseía opiniones contundentes, y cuando alguien tenía la osadía de discrepar con ella, incluso con la más exquisita cortesía británica, su reacción inmediata era el aislamiento emocional, erigiendo kilómetros de distancia en cuestión de milisegundos. Para ilustrar esta extrema tensión, Arbiter documentó un episodio que pasó a la historia interna del palacio. Tras una dolorosa e importante derrota de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra, la princesa tenía programado organizar una pomposa recepción en su honor. Movido por la lógica de las relaciones públicas, Arbiter dio un paso al frente y sugirió con cautela que, dadas las sombrías circunstancias, lo más sensato sería cancelar el evento. La respuesta de Diana fue de total oposición. Hizo oídos sordos a las advertencias, siguió adelante con su plan original y organizó la recepción a su manera. ¿El resultado? Diana dejó de dirigirle la palabra a su secretario de prensa por completo. Este castigo de absoluto mutismo duró 2 largas y tensas semanas. Para Arbiter, esta anécdota encapsulaba a la perfección el núcleo mismo de la princesa, una combinación explosiva de determinación inquebrantable y una sensibilidad extrema. Otros asesores de alto rango han corroborado esta visión, describiendo a Lady Di como una mujer profundamente impulsada por sus emociones y movida por una fuerza interior indomable. Cuando creía ciegamente en una causa, se entregaba en cuerpo y alma, invirtiendo una energía y pasión que dejaban a todos boquiabiertos. Esa misma intensidad arrolladora fue el motor que la convirtió en una figura excepcional y revolucionaria en el cumplimiento de sus deberes públicos. Pero esa misma moneda tenía otra cara. Sus estados de ánimo eran volátiles y podían cambiar con la velocidad del rayo. Detestaba visceralmente sentirse controlada, confinada o asfixiada por las arcaicas tradiciones monárquicas, y reaccionaba con una fiereza inusitada cada vez que percibía que sus alas estaban siendo recortadas. A pesar de navegar por estas aguas turbulentas, Arbiter jamás perdió ni un ápice de respeto por ella. A lo largo de los años, continuó describiéndola como una profesional intachable, inmensamente accesible y poseedora de un carisma fuera de este mundo. Cuando se trataba de conectar con las masas, su talento rozaba lo sobrenatural. Actuaba de manera tan instintiva que parecía haber sido entrenada en secreto desde el momento en que llegó al mundo para cumplir exactamente con ese rol. Historiadores reales de prestigio coinciden en que los recuerdos revelados por Arbiter subrayan esa naturaleza dual que garantizó que Diana jamás fuera olvidada. Era un libro abierto y al mismo tiempo una fortaleza inexpugnable. Era infinitamente tierna, pero poseía la firmeza del acero. Esta embriagadora mezcla de compasión desbordante y un rígido control interno
actuaba como un imán irresistible para el mundo entero, incluso cuando esa misma dualidad convertía su universo personal en un caos mucho más oscuro y complicado de lo que aparentaba frente a las cámaras. Diana se convirtió en una de las figuras más fotografiadas del mundo, pero también en una de las más incomprendidas de su tiempo. Y sin embargo, a pesar de estar adornada con estas virtudes y escudada por estas barreras, la princesa Diana rara vez, o nunca, logró escapar del microscopio público. ¿Cómo fue humanamente posible para ella navegar a través de las asfixiantes y mortales aguas de la fama mundial? Sumerjámonos en los oscuros detalles de la vida de la princesa de Gales, bajo la implacable y devoradora mirada de los medios de comunicación. La vida de la princesa Diana nunca se limitó a las apariciones públicas, ni al rígido protocolo real. Detrás de la fascinación global que despertaba, había ante todo una madre decidida a que William y Harry vivieran una infancia auténtica, incluso entre los muros dorados del Palacio de Kensington. Diana comprendía un peligro que pocos se atrevían a nombrar. Crecer como príncipe podía convertirse fácilmente en una prisión de privilegios, aislada de las alegrías simples y de las lecciones cotidianas que forjan el carácter. Desde el primer momento, se propuso exponer a sus hijos a experiencias que les enseñaran empatía, humildad y fortaleza. Visitas a parques de diversiones, trayectos en autobuses públicos, comidas compartidas en cafeterías sencillas. Nada de esto era simple atrezzo para las cámaras. Eran decisiones deliberadas, actos de resistencia silenciosa contra un destino que amenazaba con encerrar a sus hijos en una burbuja de privilegio. Según la BBC, Diana procuró que William y Harry conocieran la vida más allá de los privilegios de la realeza, convencida de que esa experiencia les ayudaría a comprender mejor la realidad de otras personas. Diana era plenamente consciente del poder devorador de los medios y de la presión que éste podía ejercer sobre dos corazones tan jóvenes. Cada fotografía oficial, cada aparición cuidadosamente autorizada, ya fuera el primer día de colegio de William o unas vacaciones familiares, formaba parte de un cálculo minucioso: ofrecer al público lo justo para saciar su curiosidad, mientras protegía con uñas y dientes la intimidad de sus hijos. Reuters ha señalado que Diana intentó equilibrar el enorme interés de la prensa con la necesidad de proteger la infancia de sus hijos frente a la exposición mediática. Sus cartas personales, redescubiertas en una subasta londinense en julio de 2004, revelan el esfuerzo incansable que sostenía este equilibrio. Notas manuscritas dirigidas a personas de su entera confianza, cargadas de un orgullo maternal genuino, muestran a una mujer luchando, muchas veces en soledad, por blindar a sus hijos frente a las realidades más crudas que la fama traería, inevitablemente, a sus vidas. Lo más asombroso de estas cartas era su intimidad. Nunca estuvieron destinadas a ojos ajenos, y sin embargo, hablan con una claridad devastadora sobre sus prioridades, sus miedos y su amor incondicional. Para cuando la colección salió a la luz, William ya era un joven universitario, portando consigo las lecciones que su madre había sembrado años atrás. Leer sus palabras permite entender hasta qué punto Diana había preparado a sus hijos para el peso de la vida pública, inculcándoles valores que, a su juicio, importaban mucho más que cualquier título nobiliario. El instinto protector de Diana solía manifestarse de formas sutiles, casi invisibles. Escribía tarde en la noche, una vez terminadas sus obligaciones oficiales, prefiriendo su papel personal al membrete oficial de palacio. Ese pequeño gesto le concedía una libertad preciosa, la de reflexionar con honestidad, de escribir desde el corazón, sin las ataduras del protocolo real. Las cartas que describen los primeros días de William en el colegio, o las travesuras de un pequeño Harry, muestran una faceta de Diana que ningún documental ni ninguna fotografía oficial logró jamás capturar.
la de una madre que celebraba, con genuina alegría, cada pequeño descubrimiento de sus hijos. Tras abandonar sus funciones oficiales, Diana orientó su actividad pública hacia un reducido número de causas benéficas. Desaparecieron las agendas rígidas y las interminables ceremonias protocolarias. En su lugar, surgió una vida guiada por el propósito y la empatía. Desde entonces, concentró buena parte de su trabajo en colectivos vulnerables y organizaciones humanitarias. En lugar de dispersarse entre más de un centenar de patronazgos, eligió concentrarse en unas pocas causas que tocaban profundamente su corazón. Los hospitales infantiles, la concienciación sobre el VIH/SIDA, las personas sin hogar y la lucha global contra la lepra. La BBC destacó que tras reducir sus compromisos oficiales, Diana concentró su trabajo en un número limitado de causas humanitarias con las que mantenía un compromiso personal. Cada aparición pública, cada apretón de manos, transmitía una calidez que ningún decreto real podría haber ordenado. Su búsqueda de independencia, sin embargo, jamás la alejó de sus hijos. Al contrario, los acercó aún más. Diana organizaba sus días en torno a las rutinas de William y Harry: llevarlos al colegio, asistir a sus partidos, compartir cenas tranquilas en Kensington Palace. Quienes trabajaron con ella en el ámbito escolar la recordaban como una madre cercana, profundamente involucrada, capaz de nombrar las materias favoritas de sus hijos, sus miedos más íntimos y sus sueños más ambiciosos. Quería que crecieran con los pies en la tierra, conectados a un mundo que existía mucho más allá de las verjas de palacio. Pero detrás de esa sonrisa radiante que el público conocía tan bien, se escondía una inquietud constante. Sin el manto protector de la institución real, Diana confesaba sentirse, en ocasiones, profundamente vulnerable. Según se ha reportado públicamente a lo largo de los años, en una carta dirigida a su mayordomo de confianza, Paul Burrell, fechada en octubre de 1995, Diana expresó temores oscuros, la inquietante sospecha de que alguien pudiera intentar provocarle un accidente. Ese documento, ampliamente citado en investigaciones y reportajes posteriores a su muerte, sigue generando debate hasta hoy sobre el verdadero alcance de aquellos temores. Lo que resulta innegable es la profunda sensación de aislamiento que se filtraba, incluso en los momentos de mayor libertad personal. Y sin embargo, Diana jamás se replegó. Pese a las dificultades personales, continuó participando activamente en iniciativas humanitarias. En enero de 1997, caminó a través de un campo minado activo en Angola, protegida apenas por un chaleco antibalas y una visera, un gesto que cambiaría para siempre la conciencia mundial sobre las víctimas de las minas terrestres. Reuters recordó que la visita de Diana a un campo minado en Angola en 1997 ayudó a atraer la atención internacional hacia el impacto humanitario de las minas terrestres. Aquella imagen, la princesa avanzando, serena, en medio del peligro, resumió todo lo que Diana había llegado a representar: valentía, compasión y una determinación inquebrantable por obligar al mundo a mirar lo que prefería ignorar. Su recorrido no consistió únicamente en transformar la manera en que el mundo la percibía. Consistió, sobre todo, en moldear la forma en que sus hijos llegarían a percibirse a sí mismos. Se dice que en más de una ocasión le repitió a William una idea que resumía toda su filosofía de vida: usar la posición que el destino les había dado para ayudar a quienes no tenían voz. CNN ha informado en varias ocasiones que tanto el príncipe William como el príncipe Harry han reconocido públicamente la influencia de su madre en su compromiso con las causas humanitarias. Ese mensaje, transmitido en susurros durante cenas tranquilas y paseos improvisados, seguiría resonando mucho después de que Diana dejara este mundo. A través de cada lección, de cada pequeño acto de bondad,
La princesa preparaba silenciosamente a sus hijos para una vida que iba más allá del privilegio, una vida donde la empatía pesaría siempre más que cualquier corona. Y aunque nadie podía saberlo entonces, aquellos instantes íntimos compartidos con sus hijos terminarían por definir, para siempre, el legado que dejaría tras de sí. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Si les gustó nuestro video, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal para motivarnos a seguir creciendo. Que tengan un buen día, que tengan un buen día, que tengan un buen día, que tengan un buen día.